Hola a todos y bienvenidos a Telegrama. I hate these things. Tell me about it. Cada día está más cerca el esperado lanzamiento de The Last of Us 2, el próximo 29 de mayo. Originalmente estaba previsto que se lanzaría el viernes 21 de febrero, algo que no fue olvidado por el director Neil Druckmann, quien lo recordó a su manera en este tuit ese día. Pero también esa semana nos enteramos de que el evento en el que el demo del juego sería puesto a disposición del público fue cancelado por Sony debido a las crecientes preocupaciones por el coronavirus y la seguridad de su personal. De este modo, la ocasión de ver el juego en acción de nuevo quedó pospuesta y tendremos que esperar hasta que decidan cuándo van a hacerlo de nuevo. Pero mientras tanto, nos hemos puesto en la tarea de investigar y traerles algunas novedades. Como ya saben, el detalle principal del último tráiler, aparte de la aparición de Joel, fue esta escena del disparo. Please stop. No. Esta escena es importante porque dejó en el aire la incógnita de quién pudo ser la víctima. La respuesta más obvia y popular es que fue Dina, porque es lo que el tráiler sugiere directamente. Pero como ya hemos mencionado, creemos que no es tan simple, pues en el tráiler de lanzamiento del primer juego, también usaron un truco similar con estas escenas. Los siguientes candidatos a víctima son Tommy y Joel, algo que justificaría el enfado que motiva las acciones de Ellie. Pero según el tráiler, tanto Tommy como Joel hablan con ella después del incidente. What the hell are you doing here? Pues Tommy trata de advertirle sobre los riesgos que implica su venganza. You have no idea what you're walking into. What are you doing? Y Joel le dice que no la dejará hacer esto sola. You think I'd let you do this on your own? Además, ya antes habíamos mencionado que Joel estará presente en el final del juego, ya que Troy Baker, quien lo interpreta, está junto a Ashley Johnson en esta foto que Druckmann tiene fijada en su cuenta de Twitter. Sabiendo esto, nosotros ya habíamos sugerido que tal vez el personaje que recibe el disparo podría no haber aparecido aún, y de momento es posible que ese personaje sea la exnovia de Ellie llamada Kat. Yeah. Un personaje cuya existencia supimos por medio de la coescritora Hallie Gross en una entrevista en septiembre del año pasado. Now what's cool about the tattoo is there's a bite mark, but then she covered it with an acid mark and then put a tattoo over that, so nobody would know what's really going on there. And the tattoo was given to her by an ex-girlfriend of hers named Kat, which creates a little bit of tension with Dina later on in the narrative. Ella insinuó que Kat sería un personaje que causaría problemas entre ellas dos, y hasta ahora no hemos sabido nada más. She's lying to Dina about who she is. She's hiding a part of herself, and the tattoo is part of that. Pero recientemente nos enteramos de que una nueva actriz llamada Chelsea Tavares, a través de su Twitter, ha anunciado que ella hará parte del elenco del juego también, y que no puede esperar a que veamos a su personaje en escena. Esta es una novedad interesante, pues su personaje podría aparecer en el siguiente tráiler que muestren, y todo parece indicar que ella podría ser la misteriosa Kat. Aunque sería un poco extraño que la actriz esté emocionada porque veamos morir a su personaje en las primeras horas del juego, como parece ser el caso en este tráiler. Pero tampoco podemos descartar que este disparo podría tener lugar un poco más adelante en el juego,
lo cual nos daría más tiempo de conocer al personaje antes de llegar a este punto. Por otro lado, Neil Druckmann ha estado presente en un par de streamings que tenían como propósito recaudar fondos para ayudar con los incendios de Australia. Y además de ello, él ha compartido en su Twitter una publicación en broma, supuestamente para aguantar hasta el lanzamiento, en la que presenta a un perro psicodélico como un nuevo y mejor personaje. El enlace lleva a una lectura llena de humor sobre los detalles de la supuesta participación de este perro, que según se dice es grosero como un pirata y que bebe whisky como si fuera agua. Pero por supuesto todo esto solo resulta ser una broma. Pero más allá de la broma, podría haber algo de verdad entre todo esto. Pues dado que los enemigos ahora llevan perros como compañeros, una de las posibles sorpresas que nos depara el juego es que en algún momento Ellie también lleve un perro como compañía. Esta es una suposición basada en una de las ilustraciones hechas por el artista John Sweeney, que se publicaron hace algún tiempo, en donde podíamos ver a Ellie en varias escenas, particularmente en esta, en donde aparece junto a un perro. Pero aunque aún no han mencionado nada, la posibilidad de que Ellie lleve un perro con ella podría ayudar a aliviar un poco la polémica que se generó, porque algunos usuarios no estaban a gusto con la idea de matar perros en el juego. Y es por esto que la broma de Druckmann podría ser una insinuación indirecta de ello. Bien, ahora que nos quedamos sin la demostración del PAX 2020, solo nos resta esperar hasta que Naughty Dog o Sony hagan un anuncio en compensación. Welcome back to State of Play. Pues si sus planes no cambian a última hora, inevitablemente tendrán que compartir información nueva tarde o temprano. You can't stop this. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.